Estas charlas de divulgación en esta tarde calurosa de jueves, donde vamos a hablar de un tema muy interesante con Bruno Lutz. Bruno es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco, pertenece al Departamento de Relaciones Sociales de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Bienvenido, Bruno, muchas gracias por esta plática que vamos a tener. Viene muy ad hoc, aunque no vamos a hablar de las elecciones en este momento del país, pero sí de qué pasaba en el mundo, en el Imperio Azteca, sí, ¿no? Que es uno de los ámbitos que tú has estudiado muchísimo. Incluso recientemente hiciste un libro, sí, que se llama Historia secreta de los aztecas. Exacto. Hay mucho escrito, pero este libro que sacó, imagino, no lo he conseguido, pero imagino que está escrito como platicas. Sí, es como más una divulgación. Es una divulgación, una charla. Pero de temas bien importantes. Sí, de cosas que no se habían explorado y que tú nos vas a compartir, porque con esta vista sociológica, antropológica, esa mezcla creo que resulta muy interesante. Pues le quiero agradecer al equipo que está transmitiendo, pero quiero también decirles quién es Bruno. Aparte de ser profesor de la UAM, él tiene una licenciatura en Sociología, Etnología, y una maestría en antropología, ambas en la Sorbona de París, un doctorado en ciencias sociales por nuestra querida UAM, así como un postdoctorado en sociología en la UNAM. Ha recibido varios premios por su destacada labor, sobre todo últimamente, dentro de los cuales podemos citar el Premio Iberoamericano de Literatura por la obra Control y Disciplina de los Campesinos en México, del Porfiriato al Cardenismo, publicado en 2022. Bueno, el premio lo obtuviste en 2022. Sí. Y el Premio Nacional de Excelencia Profesional, otorgado por el Senado de la República en 2021. Como docente imparte clases en la licenciatura y posgrado, además de fungir como director de tesis. A lo largo de su carrera ha impartido numerosas ponencias y conferencias en eventos especializados. Bruno Lutz ha publicado una 50 de artículos científicos y 17 libros, uno de los cuales se titula Historia secreta de los aztecas, publicado en 2021, y uno muy bonito que me tocó ver en YouTube, la charla que diste cuando se presentó, que es este diario de un sociólogo en aprietos, ¿o cómo le llamaste? En campo. En campo, pero que bueno, era un poco narrar cómo reportabas una investigación y decidiste hacer una crónica de eso que se vive cuando estás en campo y cómo te cambia todo lo que tú hayas planteado, porque la sociedad está viva.
¿no? Y no es algo que puedas imaginar. Pues bienvenido, cuéntanos, Bruno. ¿Qué pasaba en el mundo de los aztecas? ¿Los aztecas y los mexicas es lo mismo? Ay. Porque esa es una cosa que siempre he observado confusión. Voy a empezar con otra pregunta que no hiciste y A ver, contesto a las otras. Okay, lo que tú quieras. No, decir, ¿por qué interesarme sobre ese pueblo? Sencillamente porque tenía una inquietud inicial desde que llegué aquí hace muchos años, porque decía, ¿cómo pueden seguir diciendo que los aztecas son sanguinarios, bárbaros, primitivos? Sí, y hayan dejado tan grandes obras, y pocas nos han llegado, pero su literatura y la poesía es extraordinaria. Y entonces decía, ¿cómo puede ser que un pueblo que describen así pueda haber dejado un legado tan importante a la humanidad? Entonces, así fue el inicio. ¿Cómo puede ser? Entonces, empecé a investigar, empecé a trabajar y descubrí ciertas cosas. Les voy a compartir algunas aquí. Y respecto a esa pregunta de azteca mexica, bueno, aquí hay que ver lo siguiente. Hoy en día aquí en México se acostumbra a decir mexica y no aztecas, pero si vemos la literatura de fuera, en particular Europa y Estados Unidos, hablan de azteca. Entonces, pero hablan de lo mismo, pero ponen otro nombre. La pregunta es, ¿por qué aquí hablamos de mexicas? Cuando hasta los años 30 del siglo pasado se hablaba de aztecas. Pero llegó la postrevolución, llegó una serie de cambios ideológicos y eso tuvo una repercusión sobre la etiqueta mexica o azteca. El gobierno postrevolucionario lo que quiso fue limpiar, entre comillas, la imagen de esos aztecas primitivos. De esos aztecas que realmente hacían sacrificios. Sacaban corazones. Y entonces decían, nosotros somos herederos de los mexicas, que no eran tan bárbaros, ¿no? Entonces fue un poco así. Yeah. En realidad, lo que yo descubrí es que son dos pueblos emparentados. Ambos vivían en Aztlán, pero los aztecas en Aztlán, eran como el pueblo dominante, por decirlo así, el que estaba en Chicomostoc, la isla de los 7 como cuevas, y alrededor, en la comarca, digamos, de Aztlán, estaban los mexicas. Los mexicas estaban sujetos, digamos, de los aztecas, que querían como salirse y lograron empezar una ola de migración en 820 de nuestra era. Y entonces son los primeros pueblos, bueno, es un pueblo conformado por 7 tribus. Empezaron a bajar desde el norte de Estados Unidos, empezaron a bajar y llegaron hasta una parte que es Tula, donde ahí son ellos quienes crearon esa gran civilización tolteca. Bueno, no voy a entrar en más detalles, termina la civilización tolteca y ellos se instalan, bajan hacia el sur y se instalan en el Valle Central de México. Cuando 3 siglos después llegan los aztecas, encuentran a esos pueblos que habían conocido antes, pero ya establecidos alrededor de la laguna. Ok. Bueno, y entonces, a ver, ¿qué pasa con estos aztecas que decían que eran primitivos, salvajes, que sacaban corazones, guerreros, mataban a quien podían, pero dejan un gran legado? Y entre ellos te preguntas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién miente? Es una palabra muy conocida últimamente por muchas partes. Entonces, decir, bueno, ¿quién dice la verdad y quién no? Entonces, las fuentes que tenemos que regresar a las fuentes. Las fuentes que tenemos que llegaron a nosotros son pocas, parciales, y la gran parte de ellos han sido escritos por misioneros evangelistas españoles. Eso es la mera verdad. ¿Por qué? Porque ustedes lo saben, hubo un auto da fe, quemaron los códices, no solamente en la zona maya, sino también en la parte central, y quedó muy poco a nuestra disposición. Entonces eso es lo uno, es decir, y lo poco que quedó se fue a otra parte.
Sí, está disperso, efectivamente, pero es relativamente poco Poca a comparación de información. todo lo que tenían. Entonces, las fuentes que tenemos son básicamente los cronistas, son ellos que tenemos. Entonces, tenemos que leerlos y unos con más sesgo, otros con menos, pero siempre hay un sesgo cultural y sobre todo Sí. religioso. Claro. Y son ellos quienes han creado esa leyenda negra de que era un pueblo sanguinario, eran idólatras, y fin, hay toda una serie, sátrapas, fin, tiene toda una serie de adjetivos para asignar a esos pueblos que son los antiguos nahuas. Y de ahí hasta la fecha, digo, no ha terminado. Sigue estando ese sesgo. Todavía de- está muy presente porque son, digamos, los elementos que utilizamos para analizar lo que sucedía. Si quieres que me adentre ya en la cuestión de los sacrificios Claro. en particular, No, la cuestión bueno, de los sacrificios, como quieras. porque tal vez es el elemento que más ¿Qué llamó más? la atención Sí. todavía hoy en día. Sí, ¿cómo puede ser? Incluso ustedes se pueden hacer la pregunta, ¿cómo puede ser que hayan sido tan excelsos en sus maneras, en su forma de hablar y tan bárbaros, sanguinarios, crueles, podemos decir, en sus sacrificios? Bueno, hay que entender dos cosas. Uno, ellos tenían la pena de muerte en su sistema judicial. Y al lado de eso, digamos, de manera muy diferenciada, estaba la cuestión del sacrificio. Si quiero, voy a empezar con la cuestión de pena de muerte. Pena de muerte, había diferentes tipos de penas en función de la gravedad del delito cometido y del estatus. A mayor estatus, más grave era la pena. Ah, sí. Muy diferente, a diferencia de nosotros Me hoy en suena día, muy ¿no? diferente, sí. Conforme alguien tiene más estatus hoy en día y tiene más poder, menos probabilidad tiene de pisar la cárcel. Bueno, con ellos era todo la inversa. Ah, Entonces, eso era. Y había, para casos graves, pena de muerte. Uno, lo quiero señalar porque para mí es bien importante, condenaban a muerte el feminicidio. Para ellos era una aberración de que un varón pueda quitar la vida de una mujer. Era impensable. Y entonces era... porque es la que da la vida, porque es la... Sí, pero ¿por qué? Sí. Porque tenían la mujer como mucho respeto hacia la mujer y para ellos era impensable. Entonces, el feminicidio, por ejemplo, era Pena de muerte. pena de muerte. Bueno, y muchos otros delitos. Eso por una parte. Por la otra estaba el sacrificio. Y el sacrificio tenía que ver con la ofrenda de uno mismo. Entonces hay que entender que los aztecas y los antiguos nahuas, de forma más general, tenían una relación muy especial con el Creador. Lo veremos más adelante. Entonces, eso hacía que había momentos en el cual ofrendaban su sangre. Entonces se perforaban el lobo de las orejas, por ejemplo, se hacían pequeños cortes para ofrendar su sangre. Ayunaban también. Hacían lo que llamaban penitencia. Entonces eso era una ofrenda. ¿Pero porque habían hecho algo malo? ¿O porque querían la observación de los dioses? La gran mayoría, no tanto que habían hecho algo malo, sino que era una manera de ofrendar su sangre, hacer sacrificio para no comer, para, digamos, acercarse al Creador. Y la sangre permitir que la tierra pudiera seguir dando vuelta. Es alimentar la tierra con su sangre, es fertilizar la tierra con su sangre. Entonces había toda una simbología ahí alrededor. La cuestión, algunos obviamente pues, hacían cosas indebidas, malas y demás. Ellos podían confesarse solamente una vez en su vida. Entonces buscaban en el último momento. Cuando de veras juntaron una buena cantidad de actos. Entonces que les era una sola causaban, vez. Y ahí lo decían todo.
todo lo que habían hecho, pero obviamente de todo Se su- confesaban con un sacerdote azteca o con una Sí. cosa parecida. Parecía, sí. Ajá. Entonces escuchaba y luego efectivamente les mandaba a hacer penitencia o ciertas cosas. Muy parecido, digamos, a la religión católica, nada más que una sola vez en su vida. ¿Qué es el sacrificio de su vida? Ofrendar su corazón, su sangre. Entonces hablamos de una cosa ya muy diferente. Gran parte de quienes ofrendaban su corazón eran guerreros capturados. ¿Por qué? Porque era un honor para ellos, como guerreros, morir con en el campo de batalla. Morir en la guerra. Era lo mejor. Era lo más... Muy parecido a lo que podemos ver en Japón. En la cuestión del honor es muy Sí, es parecida. muy importante. El samurái, como era morir con honor. Sí, sí. El deshonor era lo peor que le podía pasar. Lo mismo con los aztecas. Entonces, ¿qué pasaba cuando había una guerra? Lo principal era hacer como presos, capturarlos. De hecho, tenían armas, bueno, pueden entrar en tenían armas diseñadas para no matar. La principal arma que tenía el macahuitl, que era una espada con hojas de obsidiana. Sí, muy filosas. Muy filosas, pero está diseñada, no puede cortar un miembro, sino cortar una parte solamente. ¿Y por qué? Porque es desangrar al adversario, cortarle el talón de Aquiles para que se caiga y luego amarrarlo, capturarlo. apresarlo. No matarlo, nada No más matarlo. dañarlo. Las armas del pueblo azteca no eran diseñadas para matar. Nos estás descubriendo Sí. Ahí son cosas... otra cosa. Sí, Ajá. entonces tenía esa visión. ¿Por qué? Porque respetaban la vida más que todo. Cuando alguien lograba hacerse de un preso, empezaba una relación muy hermosa. El preso decía a su captor, padre. Y el captor decía al cautivo, hijo. Lo cuidaba, le curaba luego sus heridas. Lo cuidaba. Llegaba a Tenochtitlán y le daba joyas. Y empezó una relación extraordinaria, digo porque nunca podemos ver algo parecido aquí, entre uno y el otro. El cautivo sabía que iba a enfrentar su vida, porque era un honor. No podía vivir como esclavo. Era imposible. Y entonces lo que hacía era como ofrecerse para... ofrecer. Entonces eran voluntarios. Y por eso cuando podemos ver los pocos códices que llegó hasta nosotros, no obligaban, no amarraban. No los amarraban. No, a los presos para subir en la pirámide la cúspide de la pirámide para ofrendar. No, ¿Es cierto? Iban solos caminando. Ni lleva nadie ahí No, escoltándolos ni nada. Para nada. Para nada. Entonces los llevaban a la cúspide, ofrendaban su vida. Había un intercambio de palabras extraordinarias entre el captor y el cautivo. Y ahí lo ponían en una piedra redonda de cierta altura. Se acostaba boca arriba. ¿Por qué? Porque después de 2-3 minutos uno pierde conocimiento. Uno se desmaya. ¿De ese impacto de todo lo que está sucediendo o de la sangre? No, porque la sangre, hay un flujo de sangre hacia la cabeza, lo que provoca que si uno lo hace, bueno, no les recomiendo hacer la experiencia, pero digamos no lo que... prueben en casa. No lo prueben, peligroso. Sí. Pero uno se desmaya. Solamente de tener la cabeza... Tanto tiempo acá. Sí, 2-3 minutos, 4, uno se desmaya. Y solamente en ese momento, cuando estaba desmayado, es decir, que no iba a sentir nada, procedía a la extracción del corazón. Y lo ofrendaban. Solamente en ese momento. Con tambores alrededor incluso. Había Entonces, todo un tambores ritual. y
Y mucha tristeza también, porque el que lo había capturado estaba llorando. Y después de su ofrenda, de la ofrenda de su vida, estaba en luto, porque lo había considerado como su hijo y lo había tratado así. Estás develando unas cosas que nunca hemos visto. No, por eso me eso invitaron. Es esta charla. Sí, porque la visión es otra. Sí. Que casi todos, que lo maten. No. Hay un respeto irrestricto por la vida. Todas las formas de vida. Todas. Los animales, las plantas. El agua, el aire, todo. El agua, el aire. Y no se diga del ser humano. Ajá. Era lo más preciado. Bueno, ya que nos develaste esto de los sacrificios, ahora dime cómo votaban o cómo se escogía, cómo elegían quién los iba a gobernar. Bueno, okay. Entonces, ¿cómo estaba la estructura de la sociedad azteca en ese caso? Era piramidal. Ajá. Y no era una sociedad teocrática, hay que decirlo, no eran los sacerdotes quienes gobernaban, no. Eran los que tenían los mejores méritos. Los que tenían más conocimientos y más méritos. Era sobre una cuestión de mérito. Entonces usted me puede decir, pero si vemos, aquí podemos verlo. La primera diapositiva. En la primera diapositiva. Vemos aquí un árbol genealógico muy escueto, realmente como lo esencial. Y podemos ver que desde el primer Hueytlatoani, ese era el gobernante mayor. Es el gran orador, es la máxima figura, digamos, el equivalente del presidente de la sociedad. Hasta los últimos podemos ver que son parte de una misma familia. Eran familias extendidas, pero ahí estaban, ¿no? ¿Por qué? Porque los que tenían más virtudes, mayores méritos, formaban parte de esas grandes familias, eran los nobles. Entonces, ¿cómo hacían para elegir? Bueno, había un sistema que era un sistema de consenso. Es decir, había el Tlatocan, que era una especie de consejo de sabios, podemos decir, que fue, digamos, cuyo número, cuyos integrantes fue incrementando en el paso del tiempo, que llegó hasta 100. Entonces. Pero eran los más virtuosos, los más sabios. Eso lo determinaba la comunidad. La comunidad, exactamente. Así, ¿no? El Calpulli, dentro del Calpulli, que era como esa unidad, decían pues el gran sacerdote de aquí, pues realmente es alguien que reconocemos con muchas virtudes. Entonces lo proponemos para que formen parte del Tlatocan. Entonces tenían como una reunión de gente muy sabia, con mucho conocimiento. Y ellos decidían. Y entonces decían, bueno, nos acaba de morir nuestro Hueytlatoani. El pueblo necesita una cabeza. La gente necesita alguien que los guíe. ¿Quién va a tener las mayores virtudes para hacer eso? Y empezaba entonces a escucharse unas voces y otras. La cuestión es que todos esos Hueytlatoani tenían muchos hijos y muchos varones. ¿Quién es de ellos? Bueno, era el que había comprobado haber tenido mayor virtud. Porque antes de ocupar ese máximo cargo, del equivalente de presidente, si quieren, gran orador, pues tenían que haber ocupado otros cargos. No llegaban así. Entonces habían sido, por ejemplo, jefe del ejército. Y entonces habían demostrado en el campo de batalla que eran muy valientes, que realmente eran íntegros, muy honrados. Entonces eso era uno. Todos, aquí lo podemos ver en la segunda lámina, que es bien interesante. Todos ellos salían del Calmecac. El Calmecac es la escuela superior. Había dos tipos de escuelas, el Tepochcayli y el Calmecac. El Calmecac es estudios superiores, como es una universidad. El primer nivel escolar. Sí. Entonces salían de ahí, tenían
eran estudios, no voy a entrar en detalle, pero muy difíciles, muy largos, y al final obtenían su título, si quieren. Pasaban, los felicitaban, ahí lo podemos ver, con cantos, con música, y luego podían recibir su primer cargo. Si cumplían con su cargo bien, entonces les daban un cargo mayor, y así sucesivamente. Entonces, los candidatos para ocupar el cargo de Hueytlatoni no eran tantos. Y porque fueron llegando poco a poco con todos esos méritos. Claro. Y una parte de ellos... Demostrando los méritos. Méritos. Una parte de ellos eran hermanos, otros primos, sobrinos, pero muchos ligados entre sí, ¿no? Entonces, eso es una razón. La otra que también intervenía es que los aztecas, desde que llegaron aquí, hicieron alianzas con los pueblos que estaban establecidos aquí. Y entonces buscaban que el Hueytlatoni tuviera como esposa la princesa del pueblo de al lado, que era muy poderoso. Entonces eran alianzas. Y eso, los hijos de esas alianzas tenían, digamos, esa virtud también de formar parte de un pueblo y del otro. Pues también. Como en Europa, ¿no? Que se juntaban por unir fuerzas. Sí. Sí, este sistema sí funcionaba. Las monarquías tradicionalmente hacían así. No, pero había una gran diferencia. Era sobre el primogénito varón o ultimogénito varón, dependiendo. Muchas veces era el primogénito, el hijo mayor. Es él, muchas veces. Bueno, había peleas. Pero no en ningún lugar decían que era sobre méritos. En ningún lugar. Y lo podemos revisar. Había el equivalente del Tlatocan, un consejo de los más sabios que elegía. Es él que elegía. No es el rey antes de morir decía, yo voy a morir, pero cuando muero va él de mis hijos, es él quien va a seguir. No. Entonces eso es una gran diferencia. ¿Eso qué permitió? Permitió que esa sociedad, el pueblo azteca, pudiera crecer, expandirse, convertirse en un imperio y tener esos alcances que conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los Hueytlatoni eran seres muy sabios, muy sabios en muchas cosas. Y terminaban su mandato, su mandato, ¿después de cuántos años o cómo era? Era muy variable. ¿Cómo termina? Bien, ¿cómo empieza, cómo termina? Bien. Sí. Los casos variaban. Parte de ellos, de los Hueytlatoni, fue por muerte natural. Entonces, mueren ya de viejito, podemos decirlo así, y, digamos, empezar el proceso de sucesión. Pero hubo otros casos diferentes. Voy a mencionar varios. Primer caso, por ejemplo, un Hueytlatoni se llama Chimalpopoca. Bueno, reinó, pero su rival, Tetzozomoc, de Azcapotzalco, lo mandó matar. Entonces, los asesinos entraron, lo mataron a él y un hijo suyo. ¿Qué pasó? Pues una situación de emergencia para el pueblo azteca y dijeron, tenemos que encontrar que reunir un sucesor. Y luego pensaremos en la venganza. Entonces hay textos ahí dicen que no sea el corazón que gobierne nuestra elección. No pensamos primero en vengarnos. Primero vamos a sosegarnos. Al pueblo. Vamos a tener cabeza fría. Tenemos que hacer el duelo, el luto. Y luego vendrá el momento en el cual ellos van a pagar. Y es así como eligieron a Itzcoatl, quien fue el Hueytlatoni que pudo liderar, digamos, la emancipación del pueblo azteca y el inicio realmente de la civilización. Porque vencieron a los de Azcapotzalco. Y fue el momento en el cual empezó a crecer el imperio azteca. ¿Y cómo se vengaron de los de Azcapotzalco? Bueno, hicieron la guerra. Entonces, vengar, bueno, es la palabra que utilizamos nosotros. Ahora. Esto es hacer pagar.
Sí, por claro. lo que hicieron. Entonces, es una declaración de guerra. Los de Azcapotzalco eran los más poderosos. Era un tirano, pero muy poderoso. Pero Itzcoatl era muy astuto. Y por eso lo eligieron. Muy, muy astuto. Pero él había sido, es bien interesante, había sido hijo de Acamapixtli, que es el primer Huaytlatoani, con una princesa de Azcapotzalco. Ah, Entonces era alguien que tenía sí. la sangre de ambos lados, ¿no? Entonces Claro. conocía bien los de Azcapotzalco. Ajá. Y lo pusieron ahí. Ah, Y entonces empezaron a preparar esa guerra. Buscaron alianzas. Se aliaron con los de Texcoco porque habían sido sometidos también. No hay que olvidar que el padre de Nezahualcóyotl había sido matado por sicarios de Tezosomoc. Entonces, Nezahualcóyotl en el poder, pues también quería terminar igual con los de Azcapotzalco. hacerlos cobrar. Hacer cobrar la muerte de su padre, Ajá. ¿no? Y entonces hicieron alianza, pero aún así no eran tan poderosos, no tenían el entrenamiento militar de los de Azcapotzalco. Pero dijeron, vamos a jugar, vamos porque es todo o nada, vamos a Ajá. ganar. Y entonces, bueno, rápido les cuento, porque Sí, hay sí, muchas sí, tú cosas sigue, que sigue, contar. estoy aquí Pero revisando. empezó una batalla muy difícil. ¿Por qué? Porque los de Azcapotzalco eran más numerosos, mejor entrenados. Pero Itzcoatl, junto con Tlacaelel, que hay que decir que luego fue el Cihuacóatl, es decir, el vicepresidente, si quieren, que ha ocupado un lugar esencial, era un estratega muy, muy inteligente. Entonces, los dos idearon un plan para lograr vencer a los de Azcapotzalco. Les cuento porque es bien interesante. Sí, sí. Eran en situación de inferioridad numérica. Ujú. Se lanzan y los de Azcapotzalco casi estaban diciendo, ya hemos ganado, antes de pelear. Nunca nos van a ganar, nadie nos ha ganado. Y además tan poquitos, no nos van a ganar. Nada más que mandaron los hombres, los más aguerridos, Sí. los que tenían más valor, porque no todos querían ir a la guerra, hay que decirlo. Eran todavía un pueblo sometido, ¿no? Subyugado. Los que no, y las mujeres, y los jóvenes, los escondieron detrás de una colina, pero los vistieron de guerreros. Y a un momento de la batalla, que duró muchas horas, que fue sangrienta y cruenta, donde los de Azcapotzalco estaban cercando ya las tropas de Itzcoatl, en ese momento bajaron de la colina todos esos refuerzos que no se estaban esperando, pero eran mujeres, eran jóvenes, Y entonces, cuando vieron eso, los de Azcapotzalco dijeron, no, ya se terminó para nosotros. Ok, está bien, Ajá. está bien. Y empezó ya la derrota. Entonces empezaron a irse, a huir, y de esa forma lograron capturar a O sea, Tezosomoc. como la imagen de poder que le dieron a estos que no eran grandes guerreros Ajá. impacta en los otros. Claro. Solo el hecho de saberte y vestirte de guerrero. Sí. te- Y entonces vemos que la conclusión es que son las mujeres las que permitieron la victoria decisiva del pueblo azteca, de los de Tenochtitlán, Eso no sobre lo habíamos Azcapotzalco. escuchado nunca jamás. Pues hay que escuchar. Por eso. Hay que Fíjate, saberlo. todo esto está tornando con perspectiva de género. Pero es importante. Exacto, claro, porque esto que al inicio que dijiste, cómo es el matiz, cómo es la manera de contarlo, desde quién se cuentan las cosas y cuál es la perspectiva que quieres mostrar y ocultar. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver y se escucha, hay todavía colegas investigadores que dicen, no, los aztecas es una sociedad patriarcal, Machistas, machistas. Y bueno, uno escucha. Y mira quién lo decía. ¿Sí? Uno escucha y viendo las cosas, uno se da cuenta que no era así. Empezando por la ley. Hombres y mujeres tenían los mismos derechos y las mismas obligaciones.
Es decir, les doy un ejemplo entre mil. Las mujeres podían divorciarse. ¿Cómo? Claro, sí, y no tenían necesidad de tener el aval del esposo que estuviera de acuerdo. Ellas podían decidir separarse Y en nuestra cultura en el siglo XX no podían pedir un préstamo. Así es. Entonces es otra perspectiva. Claro. Había una gran consideración por las mujeres, por todas las mujeres. Eran madres y así las respetaban mucho. Podían trabajar, había poetisas, grandes poetisas. Jugaron un papel fundamental para precisamente el crecimiento y desarrollo del pueblo azteca. Fundamental, al igual que los varones. Aunque la historia... Te cuentas solo. De hecho, están desdibujadas las mujeres en la historia. Ajá. ¿No? Las tienen, pues aquí lo tenemos. Ajá. Aquí en la lámina que estamos en la lámina, la parte de la lámina derecha. Bueno, vemos arriba entonces el Hueytlatóni que habla con varones, pero vemos también mujeres, están casadas porque tienen como unas trencitas arriba, entonces eso indica que están casadas, ¿no? Bueno, mujeres que platican de la nobleza, que platican con otras mujeres, ¿no? No había diferencias, claro que sí las había, claro que sí, pero un inmenso respeto para ellas, gran respeto. Sí, no recuerdo haber escuchado que las mujeres tenían una participación activa, que podían ser guerreras, que podían... No poder ser guerreras, sí. Participar. Guerreras como tal, utilizar armas era como algo de los varones. No obstante, ellas ayudaban de muchas formas. Uno, había espías. Entonces mandaban comerciantes y así, y aprovechaban para ver de cómo estaban, ¿no? Entonces servían de espías. Ayudaban también para como las conocemos aquí durante la Revolución. Las adelitas. Las adelitas. Exacto. Bueno, había mujeres que participaban cuando había conflictos armados para preparar de comer para los guerreros, para ayudarles, para sanar, ¿no? Mujeres médicas, claro que las había y ayudaban mucho. ¿Habría tlacuilas? Había... Yo no es un dato que tengo, ¿verdad? Ajá, no es un dato que tengo. No dudo que lo haya, sobre todo por parte de la nobleza. ¿Por qué? Porque lo que sí sabemos es que había concursos de poesía. Había, si quieren, el equivalente de un ministerio de la poesía, ¿se imaginan? En particular Texcoco, que era el lugar donde había los poetas más excelsos. Entonces, bueno, dentro de esos poetas, gran parte eran mujeres. Entonces, significaba que habían aprendido a escribir, a leer, a declamar la oratoria. Y a hacerlo público, a expresarlo abiertamente. Sí. Y era muy valorado. La oratoria era muy valorada. Muy valorada. Sí. Oye, ¿y por qué si así se daban estas decisiones de quien tenía más mérito por historia, no en el momento de la elección, sino había ido ocupando niveles jerárquicos por sus méritos? ¿En qué momento cambian estas cosas o no cambiaron? Cambian con el asesinato de Hueytlatóni Cuauhtémoc, el último Hueytlatóni. Y a partir de ese momento se termina esa sucesión. Entra, ya estaba presente el virrey de España aquí y entonces el sistema cambia totalmente. Se abandona por completo ese sistema de elegir a los cargos importantes los más sabios. Porque no hablamos del Hueytlatóni, pero había muchos otros cargos. Y todos esos tenían tenían que haber soporte, digamos, de respeto y de... Les voy a contar una historia al respecto. Cuéntanos. Porque eran hombres y a veces se equivocaban también. No estoy aquí para decir que el pueblo azteca era perfecto y todos perfectos. Y todos tenían méritos. Había gente
había asesinos y por eso la pena de muerte. Había feminicidas, había gente que practicaba brujería, había traidores. Digo, Pues sí, era un pueblo, por eso había leyes, ¿no? Bien, entonces procuraban no equivocarse, pero no podían saber lo que iba a pasar. A un momento dado, eligieron a un Hueytlatoni que se llama Tizoc. Tizoc había sido un hijo de Atototli, que es una princesa azteca, y de Tzezosomoc, precisamente, que es de Azcapotzalco. Entonces tuvieron varios hijos. Tizoc era uno de ellos. El problema, ahí sí no se sabe bien, yo no tengo mucha información al respecto, pero no cumplió las expectativas del Tlatocan, es decir, del Consejo de Sabios. No sabemos si estaba demasiado ligado también a la cultura, la gente de Azcapotzalco, si no tenía los méritos suficientes, si tomaba pulque, si no respetaba él mismo las leyes, que eran muy estrictas. ¿Qué leyes tenían que respetar estos sabios que llegaban, el gran orador? Me imagino que no es, ya llegué, cumplí con muchos méritos y ahora todo está para mí. ¿Tenían que mantener algún tipo de honor al llegar? Había una disciplina que venía precisamente del Calmecac. Desde entonces les enseñaba la disciplina y era muy severos. Estricta. No es como aquí que tenemos derechos humanos, que no podemos como dar un zape a un alumno, si no vamos a la cárcel. Digo, para darles una idea, digo, sí. Porque está en los códices. De los castigos que les hacían, ¿no? Algunos los agarraban, los maestros que eran muy duros, los agarraban y ponían chile, una fogata y le ponían chile y con el humo del chile le ponían a respirar el chile. Otros lo que hacían es agarrar como las puntas del maguey y picarle en el cuerpo. No, eran sí, otros castigos. Con eso yo creo que ya no volvían. No, pues no. Es como aquel jaleoncito de patillas que se daban en los tiempos a los chicos. Pero eran mucho más severos. Sí, ¿qué significa? Significa que muchos de ellos eran muy disciplinados en su vida. Los nobles, por ejemplo, a medianoche se despertaban para orar, para tomar un baño ritual. En fin, tenían una disciplina de vida que nos es difícil para nosotros entender, porque en nombre de la libertad, pues cada quien hace lo que quiere, pero ellos no eran así, realmente tienen una disciplina de vida. Lo otro es por las acciones, todo se sabía, entonces veían si alguien era virtuoso, si respetaba a las mujeres, si no tomaba pulque, por ejemplo, si era realmente quien tomaba las mejores decisiones. O sea, ¿no se podía tomar pulque o solamente con medida? El pulque era muy restringido, la toma del pulque, a partir de 52 años. Eran... No, pues ya, Armando, Oscar. No, Oscar todavía puede tomar. Ustedes también. Nosotros no. Entonces, podían, digamos, solamente los más ancianos, más sabios para ellos, podían tomar con moderación. Pero cuando digo ellos, eran ellos y ellas. Lo mismo. Es decir, que era parejo. Sí. Igual para eso, ¿no? Entonces, había muchas reglas que tenían que seguir para llegar. La gente los apreciaban, pero eran hombres. Entonces, no faltaba un juez que se dejaba comprar. Pero si se sabía, es muy sencillo. Pena de muerte para él, su familia en esclavitud y le quitaban sus bienes. Eran muy estrictos, muy estrictos. Entonces, para decir que muchos, pues, estaban, como ellos dicen, alineados, formados, alineados. Y esa disciplina en una sociedad que muchos dicen que era una sociedad guerrera, pero en realidad era una sociedad disciplinada, lo que hacía es que tenía una superioridad sobre los demás pueblos. Claro, por esta disciplina. Por esa disciplina. En el caso de Tizoc, para regresar a él, no cumplió. Aparentemente no cumplió las expectativas, el pueblo de Tenochtitlan esperaba como otras actitudes y dicen que lo envenenaron. Entonces solamente quedó
solamente 5 años en el poder, y su hermano menor fue quien ¿Quién era? tomó el poder. No me acuerdo. ¿Cómo te has aprendido tantos nombres? Bueno, una parte. Ajá. Pero es su hermano, porque eran 3 hermanos. El primero Axayacatl, luego Tizoc, Ahuizotl. Entonces Ahuizotl es quien siguió. Ajá. Ajá. ¿Y cómo es que siendo tan guerreros, es la famosa pregunta que he oído toda mi vida, cómo siendo tan guerreros, un imperio, llega otro pueblo de otra parte y logra acabar con ese poder? Va, te contesto. La visión de la guerra es muy distinta. Ajá. Ellos practicaban la guerra florida. La guerra florida ¿De qué constituye? consistía en hacer presos, pero no matar. Quien mataba a alguien no le daba ni reconocimiento ni nada. Daban reconocimiento a quien agarraba presos, solamente. Tenían una visión totalmente ajena a la visión europea. Les voy a dar una serie de elementos. Primero había misiones diplomáticas con los enemigos. 3 misiones. Y les llevaban regalos, obsequios. ¿Con qué objetivo? Para que sean amigos. En buen plan. En buen plan. Por eso es guerra florida. Primero vamos a convencerlos que no les conviene hacer la guerra con nosotros. Platiquemos, seguimos platicando. ¿No quieren? ¿No quieren? 3 veces, 3 embajadas. A la tercera no quieren, vamos entonces a hacer la guerra. Pero nos vamos a poner de acuerdo el día, la hora y el lugar donde se va a hacer. No te llego a No, de sopre. No. A ver, todo. ¿Qué hacían los aztecas para mostrar que eran superior a los demás? Decían, ¿cuánto van a hacer ustedes? ¿30,000? Bueno, nosotros vamos a mandar solamente 18,000. Porque les vamos a mostrar a ustedes y a todos que 18,000 guerreros nuestros son mucho más valientes que 30,000 guerreros de ustedes. Es otra cosa. Ajá. Había momento de abrir las hostilidades y terminarlas. Un conflicto no podía durar más de 4 días. Y además, cuando llegaba la noche, se terminaba. Y regresaba al día siguiente, 4 días. Después descansaban. Ambos se respetaban. Y se respetaba el descanso, no llegabas se respetaba. No, se respetaba. No utilizaban animales. Perros, el Xoloscuincle. No lo adiestraban para matar. No mataban a población civil. Mujeres. No. Jamás. ¿Cómo se ha distorsionado todo? ¿Qué pasó? Llegan los españoles con otra visión. Ya sabemos lo que hicieron en Cholula, la masacre de toda la gente. Bueno, todo eso ya lo sabemos. Llegan ahí. Y entonces los aztecas están frente a unos enemigos que no respetan nada. No respetan la vida. Lo que quieren es matar, torturar. Los civiles desarmados, pueblos enteros. Tenemos descripciones. No tenían manera de imaginar que iban a llegar en ese plan. No, las descripciones que hizo Fray Bartolomé de las Casas, cuando en su libro donde detalla los crímenes que hicieron los mismos españoles, son unas aberraciones. Fueron a este pueblo para probar el filo de sus espadas. Mataron a todos solamente para probar el filo de sus espadas. Tenemos unas aberraciones. Sí. Y entonces los aztecas se encontraron de repente con un enemigo que no pensaban que existían. Codificar no, porque ellos era la maldad, la absoluta maldad. No podían. ¿Y qué hicieron además? Porque le tengo que agregar los españoles. Gran parte de los antiguos nahuas murieron por una guerra bacteriológica, no por las armas. Pero lo hicieron adrede. Hay descripciones que el primer esclavo negro que murió, que en la costa, agarraron su ropa y lo mandaron con los enemigos. Es la primera guerra bacteriológica. Y no se pudieron resistir. Y por eso el penúltimo Huaytlatoani, Cuitláhuac,
murió después de un mes solamente de estar al frente de la resistencia Por azteca. los bichos que le cayeron. Sí. ¡Qué barbaridad! Entonces, esas son las explicaciones por qué Y frente a venían un... de un pueblo sumamente católico, que amaba a Dios, con una iglesia muy estructurada. Sí, pero lo que cometieron aquí fue muy difícil para Fray Bartolomé de las Casas Narrarlo y narrarlo. Ya, bueno, es toda, sería otra plática, pero digamos, la controversia de Valladolid, donde logró al final ganar, digamos, su punto de vista para decir, no son animales, esos seres que viven en las Nuevas Indias no son animales, son seres humanos. Por lo tanto, se tienen que respetar y cristianizar, pero se tienen que respetar. No se pueden poner como esclavos y no se pueden tratar como animales si tienen un alma. Fíjate. Pero tuvo que haber una controversia muy difícil. Pero mientras, entre lo que se decidía en Valladolid y lo que se hacía, digamos, en los nuevos territorios, pues hubo muchos genocidios realmente. ¿Y qué concluyes ahora que has hecho ese libro tan bonito y que nos narras esto del poder y la manera de obtener cargos por honra de muchos años? Mi conclusión, pues, es que nosotros podríamos aprender mucho de esta gran civilización, de este gran pueblo azteca. Y yo creo, bueno, soy extranjero, no sé, pero ustedes Pero por eso es valiosa también tu modo de ver, porque no eres ni español ni eres mexicano, como para poner, voy a defender a unos y a otros, sino nos narras esta... Como ustedes, ser orgulloso de sus raíces, porque en realidad vienen de un pueblo que ha sido un gran pueblo, un pueblo ejemplar en muchos aspectos, muchos, en particular en la cuestión del poder, del ejercicio del poder. Y ahí podemos ver que mucho podríamos nosotros aprender de ellos. Incluso, ¿por qué no? Pensar nuestra democracia hoy en día a la luz del sistema de gobierno que tenían ellos. Y preguntarnos, desde la ciencia o desde la sociedad civil, preguntarnos, ¿cuál ha sido el mejor sistema de gobierno? ¿En verdad la democracia es el mejor sistema? ¿No ha existido otros, y lo pongo en plural, otros en la antigüedad, más equilibrados, más justos, que han permitido a gobernantes ser los mejores gobernantes? Un poco lo que decía como Platón, ¿no? Con su rey filósofo. Pues prácticamente lo que tenemos son rey filósofos lo que tenían. Nezahualcóyotl, en Texcoco, decían el rey poeta. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que debemos de regresar, ver lo que pasó hace 500 años atrás y decir, estaban además, muy avanzados. Ver lo que se hacía antes con otros puntos de vista, no con los que han permeado toda esta historia, porque la historia se cuenta desde los vencedores, ¿no? La visión de los vencidos famosa, que sí te hace ver cómo se observa el asunto. No es lo mismo si yo perdí, cómo veo las cosas, que si yo gané. Ya sé a dónde quiero llevar la dirección de esa información. Eso es muy importante, preguntándome un poco las conclusiones, muy importante volver a renovar los estudios sobre esos pueblos desde otro enfoque, otra perspectiva, y dejar de repetir una y otra vez las mismas mentiras que los primeros cronistas, esos misioneros que vinieron aquí, dijeron, y hasta hoy en día se sigue repitiendo lo mismo. Es tiempo, yo creo, de terminar con eso, leer los textos y con una perspectiva renovada. De ahí es importante todo esto que ha surgido desde los 90, de darle valor a los pueblos originarios. O sea, de escucharlos, de saber cómo es su propia organización. Cuando yo empecé a trabajar con pueblos originarios en Xochimilco, una de las cosas que se me hizo más reveladora fue el sistema de las mayordomías. Terminaba una mayordomía, un día estaba en una mayordomía de Jaltocán y resulta que habían hecho un arreglo en la iglesia,
pero terminó la administración, la mayordomía, y se cambia y llega el siguiente y continuaron con la pintada de la barda y el arreglo del órgano, ¿no? Yo dije, a ver, ¿cómo? ¿No se supone que lo tienes que dejar ahí y empezar otra cosa majestuosa? Entonces me empecé a dar cuenta que en Milpalta pasaba lo mismo, en Tláhuac pasaba lo mismo, y estas mayordomías, si bien llegaban con mucho poder por porque ellos se proponen, se logra el honor, tienen años de prepararse para ello, y continúan lo que el otro dejó hecho. Se me hizo una revelación, ¿no? Y por otro lado, el que lleguen a mayordomos, reparando un poco en lo que decías, el daño que se le hace a toda su prole si no cumplió con el honor, en este caso, si llegaban de mayordomos, se queda beneficiada toda la familia en honor ante la sociedad, porque ya fue mayordomo, eso le va a redituar honor a sus hijos, los nietos y demás, y sí te das cuenta, pasa el tiempo y dices, es que fue mayordomo. Es un mérito porque fue disciplinado en ahorrar dinero, en estar estructurando las comisiones, organizar la fiesta todo un año. Es un trabajo muy disciplinado y a mí se me hace valiosísimo que desde hace muy poco tiempo, en cuanto a la historia, se haya dado importancia, derechos a estas comunidades que antes estaban como primitivas, salvajes, en el siglo XX, ¿no? Y ellos nos pueden enseñar mucho de cómo son ese tipo de organización, pero se meten mucho los otros poderes y descomponen todo. Pero lo que dices es pero sobreviven, ¿eh? Sí, claro. A pesar de todo, sobreviven. Pero es muy importante lo que acaba de decir, porque es una economía de prestigio. Sí. En la mayordomía. El mayordomo no llega un día y dice, yo quiero ser mayordomo. No. A ver, primero tienes que cumplir con todos los cargos y en un momento dado tú te postulas y esperas años a que puedas tú cumplir. Es un año. Pero, ¿qué vas a dar? Vas a dar de tu tiempo, vas a dar de tus recursos, te vas a endeudar. Y toda la gente que comparte contigo va a participar en ese año. Claro. Van Toda tu familia. Es impresionante. Es el don de sí. Yo creo que lo que nos enseña la mayordomía es algo hermoso. Es el don de sí. Sí. La gente es capaz de dar de su tiempo, de su dinero, ¿a cambio de qué? Honor, reconocimiento, prestigio, si queremos, pero la satisfacción de haber servido al pueblo. Sí, en esa época fui con Óscar Zavala, precisamente el jefe de la sección que nos produce el programa, y registramos que, por ejemplo, hacer las portadas para la entrada del barrio o el pueblo donde va a recibirse a Niñopa, eran todos los sábados juntarse, ponían su dinero, su tiempo, su trabajo, para poner una portada que va a durar un año solo por el hecho mismo de otorgar a esa mayordomía su trabajo. Lo único que no me gustó es que una mayordomía que nos tocó, en realidad la que se anotó era la mujer y ella era la mayordoma, pero todos se referían, incluso yo, hasta que me enteré, al mayordomo hombre, ¿no? Se acomoda la parte tradicional, se le da el honor cuando ella fue la que hace 30 años se había anotado jovencita para decir yo quiero ser y se puso a ahorrar. Con el marido también, ¿no? Pero se le daba el honor porque siempre se mete y se mezcla este asunto. Oye, qué interesante. Yo os invito a que exploremos más y busquemos de veras lo que nos honra cuando tenemos un poder, un cargo, una responsabilidad. Es porque nos lo ganamos con méritos, hicimos algo bueno para alguien más y no nada más para nosotros, y esto se va ya a quienes nos gobiernen en cualquier momento, ¿no? Pero antes de que nos vayamos, yo te quiero preguntar, tú estabas en Francia muy feliz porque eres francés, estabas allá y un día dijiste quiero ser antropólogo, ¿por qué? Bueno, estaba fascinado, digamos, por los pueblos originarios de muchas partes del mundo. He viajado bastante. Hasta que llegué aquí a México. Y es un mosaico. Y me enamoré de México. Entonces dije,
Me enamoré por muchas razones, pero también por su diversidad cultural. Es impresionante. No es cualquier cosa, 56 todavía pueblos originarios. Entonces, esa diversidad, dije, es extraordinario. Y tenía esa intuición, que no, nada más una intuición, de esa grandeza de los pueblos mesoamericanos. Y era algo que sí quería investigar. Pues sí, porque tú me imagino tenías otra información. Sí. Y cuando llegas y ves... Fue como un descubrimiento paulatino, leyendo mis propios compatriotas, pero hay uno, por ejemplo, que lo puedo citar porque es Jacques Soustelle. Bueno, es uno para mí de los más grandes antropólogos que conozco, que ha trabajado aquí sobre los aztecas, ha escrito libros sobre los aztecas extraordinarios. Para mí es del mismo, digamos, nivel que gente como Miguel León Portilla, por ejemplo, López Austin. De esas gentes que han aportado a la ciencia, digamos, sus conocimientos y nos han ayudado para tener otra lectura. Sí, y para verlos, y para verlo. visibilizarlos, Claro. porque si no ha sido por ellos, no se visibilizaría y además se enamoraron de eso que había y lo pudieron dejar plan. Tuvimos aquí a León Portilla en 2014, lo trajimos para celebrar los 40 años de la UAM. Qué honor. Hicimos un homenaje. Y sí, un personaje muy lindo. López Austin no logré traerlo, se nos murió hace poco, pero sí coincidí con él en mi trabajo en Milpalta. Qué personaje tan amoroso, ¿no? Y es gente muy linda, igual que tú, que quiere compartir esto, sobre todo darnos otra manera de ver las cosas, ¿no? Sí. Y que no nos vayamos por el hígado, por la pasión, sino que tratemos un poco de ver qué es lo que verdaderamente se hace por los demás cuando alguien está gobernando de forma honesta, de forma verdadera. ¿Qué significaba servir a los demás antes y hoy en día? Es una anécdota, yo podría dar mucho más, pero por ejemplo los jueces en ese periodo de la historia trabajaban de sol a sol. Un juicio muy complejo, con muchos testigos, no podía durar jamás más de 40 días. Imagínate. Lo avanzado que eran. Sí, claro. Lo tenían muy determinado, entonces, sí. Qué impresionante. Esto que dijiste, los que más poder tenían recibían mayores castigos ante un delito que los que estaban abajo. Y esto ha cambiado radicalmente a lo largo de la historia. No tienes palancas, como se llama, ¿no? Qué impresionante. Oye, sería padrísimo seguir platicando, pero no se puede. Pero qué rico que nos hayas compartido esto. Yo invito a que busquen, en Amazon pueden encontrar este libro de los aztecas, que está muy, muy calientito. Sí. Está así, todavía huele a tinta o a digital. Si lo compran en digital, y seguramente podré estar aquí, lo vamos a decir a mi compañera Rocío, que lo pida para que pueda estar aquí en la librería maravillosa de la UAM Xochimilco y que puedan tener acceso a la publicación. Es cuestión de ver que se solicite a la editorial para que pueda llegar y entonces al regreso de vacaciones podamos tener los ejemplares y se pueda buscar aquí, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pero además como lo platicas tan rico, de veras que es como chisme, ¿no? Yo me acuerdo que le pregunté a un historiador, le decía, oye, ¿por qué te encantó la historia? Y dice, porque me encanta el chisme. Nada más que le di forma estructurada, académica y metodológica, y me encanta platicar lo que yo he descubierto, y claro, tengo mi sesgo, ¿no? Pero si empezamos a estudiar y a buscar a más gente que nos cuente esas cosas que suceden, creo que podemos construir una postura diferente y no nada más llevarnos por lo que se dice de forma fácil en los medios, ¿no? El otro día me decía alguien que no podía dormir en las noches, le digo, es que prendes la tele para ver noticias, nunca vas a poder dormir porque están alimentadas para el enojo, la víscera, la tristeza, el miedo, y eso a nivel neurológico no te permite tomar decisiones sensatas. Entonces, bueno, escuchen charlas como estas, escuchen a los especialistas que nos pueden decir cosas y ustedes tomen postura, pero
quien ha dedicado su vida a estar estudiando y a construir y a hurgar en los códices. ¿Cómo le hacen para saber todo lo que nos contaste ahora? Pues muy buena suerte en todo lo que viene. Muchas gracias por darnos esta charla. Y bueno, me despido de ustedes, quien estuvo acá con nosotros. Muchísimas gracias. Nos dice aquí, la Galería Metropolitana, el equipo dice que interesantísima charla, felicidades al invitado y a mí también. Gracias. Saludos desde su casa, la Galería Metropolitana. Muchas gracias. Vamos a hacer cosas con ellos pronto. Vamos a llevar charlas de la UAM Xochimilco a la Galería Metropolitana sobre arte. Y a lo mejor podemos ir a hacer una charla contigo por allá. Sería un espacio muy lindo. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias a Rocío Silva, quien es la jefa de la librería, por albergarnos en este espacio con sus compañeros, los trabajadores de la librería, al equipo de la producción videográfica y sonorización, a la cabeza está Oscar Zavala y mis compañeros que están aquí haciendo la transmisión, a la doctora Marta Flores, la coordinadora de extensión universitaria, a la doctora Angélica Buendía, secretaria de la unidad, y por supuesto al doctor Javier Soria López, el rector de la unidad Xochimilco, y a todos ustedes que estuvieron con nosotros. Muchísimas gracias y compartan la charla. Y también vengan a la librería, ya están en venta no solo los libros, sino muchos productos que se han sacado conmemorando los 50 años de nuestra querida universidad. Pues nos vemos pronto y muchísimas gracias. Hasta luego.